¿Qué tal? Buenas tardes, alumnos. Vamos a empezar dentro de unos minutos con la presente clase de hoy, cuyo tema a tratar es el de ecología, ¿no? Entonces esperemos que sus compañeros se unan para proceder a realizar la siguiente clase, ¿no? Bien, ahí vemos que se va uniendo su compañera Luana Guzmán. Buenas tardes. ¿Qué tal, Piero de Jesús? Buenas tardes. Buenas tardes, Karin Belisario. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Diego Salazar. Esperemos que sus compañeros se sigan uniendo para proceder a realizar la clase, ¿no? Del día de hoy, cuyo tema es el de ecología, ¿no? Bastante recurrente dentro de lo que son los exámenes de admisión, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a proceder a realizar el siguiente tema. Esperemos que sea de provecho y poder despejar las dudas que tengan presentes eh, en cuanto a este tema, ¿no? Importante que siempre es bastante recurrido en exámenes de admisión. Bien, ahí se unen los compañeros. Buenas tardes, Daniel, Miley, Francesco. Esperamos que sigan uniendo sus compañeros para comenzar la clase. Muy bien, esperemos unos minutos más para comenzar. Esperemos que sigan uniendo sus compañeros. Buenas tardes, Francesco. Buenas tardes, alumnos. Bien, entonces vamos a comenzar dentro de un poco con la clase del día de hoy. El tema es el de ecología. Buenas tardes, Edith Moreno. Buenas tardes. Bien, sus compañeros se siguen uniendo, entonces esperemos unos minutos más para comenzar con la clase. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ya en breve vamos a dar por empezar la clase del día de hoy. Buenas tardes, compañero alumno Guillermo. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Como le mencionaba, el tema a dictar es el de ecología dentro del curso de geografía, ¿no? Bien, que les habla es el profesor Fernando Chuquimango y vamos a empezar la clase del día de hoy.
Bien, en todo caso, partamos por dar la definición de lo que consiste la ecología, ¿no? En este caso, la ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí con su entorno, ¿no? Entonces, de esta manera hablamos de lo que se conoce como la biología de los ecosistemas, ¿no? Estudia cómo estas interacciones entre los organismos y su ambiente afectan a propiedades como la distribución o la abundancia, ¿no? Entonces, en el ambiente se incluyen las propiedades físicas y químicas que pueden ser descritas como la suma de factores abióticos locales, ¿no? Como son el clima y la geología, ¿no? Y los demás organismos que comparten ese hábitat, que vendrían a ser los factores bióticos, ¿no? Los que tienen vida. Entonces, los ecosistemas están compuestos de partes que interactúan de forma dinámica entre ellas, junto con los organismos, las comunidades que integran y también los componentes no vivos de su entorno, ¿no? Entonces, los procesos del ecosistema, como vendrían a ser la producción primaria, la pedogénesis, el ciclo de los nutrientes y las diversas actividades de construcción del hábitat, ¿no? Regulan el flujo de energía y materia a través de un entorno. Entonces, estos procesos se sustentan en los organismos con rasgos específicos históricos de la vida y la variedad de organismos que se denominan biodiversidad en este caso, ¿no? Muy bien, en este caso la visión integradora de la ecología, ¿no? Plantea el estudio científico de los procesos que influyen en la distribución, ¿no? Y la abundancia de los organismos, ¿no? Así como las interacciones entre los organismos y la transformación de los flujos de energía, ¿no? Entonces, la ecología es un campo interdisciplinario que incluye a la biología y a las ciencias de la Tierra, ¿no? En este caso, quien acuñó el término es un científico bastante reconocido, ¿no? Cuyo nombre es Ernest Haeckel, ¿no? El cual acuña el término de ecología y el cual le da la visión, en este caso, científica a la disciplina, ¿no? En este caso, la ecología evolucionó a partir de la historia natural de los antiguos griegos, ¿no? Como son Hipócrates, Aristóteles, Teofrasto, ¿no? Quienes sentaron las bases de la ecología en sus estudios sobre la historia natural, ¿no? Entonces, las bases posteriores para la ecología moderna se establecen en los primeros trabajos de los fisiólogos de plantas y animales, ¿no? Entonces, también intervienen lo que son los conceptos evolutivos, ¿no? Como son la adaptación y la selección natural, ¿no? Se convirtieron en lo que vendría a ser el sustento, ¿no? De la teoría ecológica moderna y la transforma en una ciencia rigurosa alrededor del siglo XIX, ¿no? También está relacionada con lo que vendría a ser la biología evolutiva, la genética y la etología, ¿no? Ya que nos lleva a la comprensión de cómo la biodiversidad, ¿no? Afecta a la función ecológica en un área importante enfocada en los estudios ecológicos, ¿no? Entonces, digamos ahora cuál vendrían a ser los cuatro procesos que intenta explicar la ecología, ¿no? Entonces, el primero de ellos son los procesos de la vida, ¿no? Lo cual incluye lo que son las interacciones y adaptaciones. La segunda es el movimiento de materiales y energía a través de las comunidades vivas. La tercera vendría a ser el desarrollo sucesional de los ecosistemas. Y la cuarta vendría a ser la abundancia y la distribución de los organismos y la biodiversidad en el contexto del medio ambiente, ¿no?
Entonces, hay muchas aplicaciones prácticas de la ecología, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser la biología de la conservación, el manejo de humedales, manejo de recursos naturales, la planificación de la ciudad, la salud comunitaria, la economía, la ciencia básica aplicada y la interacción social humana, ¿no? Asimismo, los organismos, incluidos los seres humanos y los recursos, componen los ecosistemas que a su vez mantienen los mecanismos de retroalimentación biofísicos con componentes del planeta que moderan los procesos que actúan sobre la vida, ¿no? Como son los bióticos y seres no vivos que son los abióticos, ¿no? Entonces los ecosistemas sostienen funciones que sustentan la vida y producen el capital natural como la producción de biomasa, ¿no? Los ciclos biogeoquímicos globales, la filtración del agua, la formación del suelo, disculpen, el control de la erosión, la protección contra inundaciones y muchos otros elementos naturales de interés científico, histórico o económico, ¿no? En este caso. Entonces, ¿cuál vendría a ser el significado etimológico de la palabra, ¿no? En este caso, proviene de dos raíces griegas, ¿no? La cual la primera se llama oikos, ¿no? Que significa la casa o lugar donde se habita, y la siguiente vendría a ser logos, ¿no? Que vendría a ser el estudio. Entonces, vendría a ser etimológicamente como el estudio del lugar donde se habita, ¿no? Muy bien, seguimos. Muy bien, entonces vamos a ver lo que vendría a ser las definiciones de la ecología, ¿no? Entonces, partamos diciendo, ¿no? Que la ecología, en este caso, es la rama de la biología que estudia las interacciones de los seres vivos con su hábitat, ¿no? Entonces, esto incluye lo que son factores abióticos, como vendrían a ser las condiciones ambientales, ¿no? Tales como lo que son el clima, las condiciones edáficas, entre otras, ¿no? Pero también incluye lo que son factores bióticos, ¿no? Esto es condiciones que se derivan de las relaciones que hay con los seres vivos, ¿no? Mientras que, por ejemplo, otras ramas se ocupan, ¿no? De los niveles de organización inferior, ¿no? Como vendría a ser la bioquímica y similares. La ecología ocupa un nivel superior, ¿no? Porque la ecología estudia lo que vendrían a ser las poblaciones, ¿no? Las comunidades, los ecosistemas y la biosfera, ¿no? Entonces, por esa razón, y porque se ocupa de las interacciones entre los individuos y su ambiente, la ecología se considera como una ciencia multidisciplinaria, ¿no? Que utiliza herramientas de otras ramas, como por ejemplo la geología, la meteorología, la geografía, la sociología, la física, la química y las matemáticas, ¿no? Entonces, los trabajos de investigación en esta disciplina se diferencian con respecto a la mayoría de los trabajos en las demás ramas de la biología por su mayor uso de las herramientas matemáticas, ¿no? Como son las estadísticas y los modelos matemáticos. Además que también integra lo que son los procesos ecológicos que se basan fuertemente en lo que son teorías evolutivas en este caso, ¿no? Muy bien. Bien, como aparece ahí en la foto, podemos ver a Ernest Haeckel, ¿no? Quien fue quien acuñó el término de ecología en este caso, ¿no? Muy bien, continuemos. Muy bien, continuamos con la clase. Muy bien, algo sobre que también hay que hablar sobre son lo que vendría a ser la teoría de sistemas, ¿no? En este caso, hablemos un poco de ella, ¿no? Vendría a ser, en este caso, la teoría de sistemas es la teoría general, ¿no? Lo que engloba lo que vendrían a ser los estudios interdisciplinarios de los sistemas en general, ¿no? Entonces, su propósito
es estudiar los principios aplicables, ¿no?, a los sistemas en cualquier nivel, en todos los campos de la investigación, ¿no? Entonces, un sistema se define, ¿no?, como una entidad con límites y con partes interrelacionadas e interdependientes, ¿no?, cuya suma es mayor a la suma de sus partes, ¿no? El cambio de una parte del sistema afecta a las demás, y con esto al sistema completo, ¿no?, generando patrones predecibles de comportamiento. Entonces, el crecimiento positivo y la adaptación de un sistema dependen de cómo de bien se ajuste este a su entorno, ¿no? Además, a menudo los sistemas existen para cumplir un propósito común que también contribuye al mantenimiento del sistema y evitar sus fallos, ¿no? En este caso, el objetivo de la teoría de sistemas es el descubrimiento sistemático de las dinámicas, restricciones y condiciones de un sistema, así como de los principios, ¿no?, como son los propósitos, las medidas, los métodos, las herramientas, ¿no?, que puedan ser discernidos y aplicados a los sistemas en cualquier nivel de anidación y en cualquier campo, ¿no?, con el objetivo de lograr un equilibrio, en este caso optimizado, ¿no? Entonces, la teoría general de sistemas trata sobre conceptos y principios de amplia aplicación, ¿no?, al contrario de aquellos que se aplican en un dominio particular del conocimiento. Entonces, distingue los sistemas dinámicos o activos de los estáticos o pasivos, ¿no? Los primeros son estructuras o componentes de actividad que interactúan en comportamientos o procesos, ¿no?, mientras que los segundos son estructuras o componentes que están siendo procesados, ¿no? Muy bien. Entonces pasemos a hablar ahora de lo que vendrían a ser el ciclo biogeoquímico, ¿no? Tienen bastante de requerido lo que tienen que ser los exámenes de admisión en este caso, ¿no? Muy bien. En este caso, un ciclo biogeoquímico se define como el movimiento de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio, carbono y otros elementos entre los seres vivos y el ambiente, ¿no?, como son la atmósfera, la biomasa y sistemas acuáticos, ¿no?, mediante una serie de procesos, como son la producción y la descomposición, ¿no? En este caso, en la biosfera, la materia orgánica es limitada de manera que su reciclaje es un punto clave, ¿no?, en el mantenimiento de la vida en nuestro planeta. De otro modo, los nutrientes se agotarían y la vida desaparecería, ¿no?, en este caso. Muy bien, ahora pasemos a hablar lo que vendrían a ser los niveles de organización, ¿no? En este caso, dentro de la ecología puede ser estudiado a varios niveles o escalas, ¿no?, en este caso. Entonces tenemos primero lo que vendría a ser un organismo, que son las interacciones de un ser vivo dado con las condiciones abióticas directas que lo rodean, ¿no? Luego se habla de una población, que son las interacciones de un ser vivo dado con los seres de su misma especie, ¿no? Luego pasamos a hablar lo que vendría a ser una comunidad, que vendrían en las interacciones de una población dada con las poblaciones de especies que la rodean, ¿no? Luego, subiendo en la escala, pasamos a hablar lo que vendría a ser los ecosistemas, que vendrían a ser las interacciones propias de la biocenosis, sumadas a todos los flujos de materia y energía que tienen lugar en ella. Y finalmente hablamos de lo que vendría a ser la biosfera, que es el conjunto de todos los seres vivos conocidos, ¿no? Muy bien. Otra cosa importante que vamos a hablar vendría a ser de una cadena trófica, ¿no? Cuando hablamos de una cadena trófica, entendamos que vendrían a ser las relaciones alimenticias entre productores, consumidores y descomponedores, ¿no? En otras palabras, la cadena refleja quién se come a quién en este caso, ¿no? Por ejemplo, las cadenas tróficas son una serie de cadenas alimenticias, ¿no?, las cuales están relacionadas
por los que circulan energía y materiales en un ecosistema, ¿no? Entonces, se entiende por cadena alimentaria cada una de las relaciones alimenticias que se establecen de forma lineal en los organismos que pertenecen a distintos niveles tróficos, ¿no? Por ejemplo, la cadena trófica está dividida en dos grandes categorías, ¿no? La cadena o la red de pastoreo, ¿no? Como se denomina, la que se inicia con lo que son las plantas verdes, las algas o plancton, las que realizan fotosíntesis, ¿no? Y la cadena o red de detritos que comienza con los detritos orgánicos, ¿no? Entonces, estas redes están formadas por cadenas alimentarias independientes, ¿no? En la red de pastoreo, los materiales pasan desde las plantas a los consumidores de plantas, ¿no? Como vendrían a ser los herbívoros, en este caso, y de estos a los consumidores de carne, lo que vendrían a ser los carnívoros. Luego, en la red de detritos, los materiales pasan desde las plantas y sustancias animales a las bacterias y a los hongos, que son los descomponedores, y de estos a los que se alimentan de detritos, como son los detritívoros, y de ellos a sus depredadores, que son los carnívoros, ¿no? Entonces, por lo general, en lo que son cadenas tróficas, existen muchas conexiones, ¿no? Por ejemplo, los hongos que descomponen la materia, ¿no? En una red de detritos pueden dar origen a setas, que son hongos comestibles, ¿no? Que son consumidas por ardillas, ratones y ciervos en una red de pastoreo, ¿no? Por ejemplo, otro caso, ¿no? Las aves conocidas, por ejemplo, como los colibríes, ¿no? En este caso son omnívoros, no es decir, que consumen plantas y animales, y por esta razón están presentes en las redes de pastoreo y también en la red de detritos, ¿no? Sin embargo, estos también se suelen alimentar de lombrices de tierra, que son detritívoras, que se alimentan de hojas en estado de descomposición, ¿no? En este caso. Bien, entonces los ecólogos tienen básicamente dos métodos de estudio, ¿no? Como le indicaba, ¿no? Entonces, pasamos a hablar lo que vendría a ser la autoecología, ¿no? Que es el estudio de las especies individuales en sus múltiples relaciones con el medio ambiente. Es decir, que estudia, digamos, el individuo como tal, ¿no? Y también hablamos de lo que vendría a ser la cinecología, ¿no? Lo cual vendría a estudiar el individuo en relación al medio en el cual se encuentra establecido, ¿no? Y las relaciones que existen en cuanto a las relaciones que hay entre ellos, ¿no? Bien. Bien, luego también pasamos a hablar lo que vendrían a ser los términos de producción y productividad, ¿no? Como bien les indicaba, en un ecosistema las conexiones entre las especies se realizan generalmente con su papel en la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, hay tres categorías de organismos, ¿no? Entonces, estamos hablando de lo que vendrían a ser los productores o autótrofos, ¿no? Que son generalmente las plantas, ¿no? O también lo que vendrían a ser las cianobacterias, ¿no? Que son capaces de fotosintetizar, pero podrían ser estos organismos tales como las bacterias cerca de los respiraderos del océano, que también son capaces de quimiosintetizar, ¿no? Luego de eso vendríamos a hablar de los consumidores o heterótrofos, que son los animales que pueden ser consumidores primarios, en el caso sean herbívoros, o consumidores secundarios o terciarios si son carnívoros y omnívoros, ¿no? Y luego hablamos de lo que vendrían a ser los descomponedores. Luego de eso pasamos a hablar de lo que vendrían a ser los descomponedores o detritívoros, que son las bacterias, los hongos e insectos que degradan la materia orgánica de todos los tipos y retornan los alimentos al ambiente, ¿no? Entonces los productores consumirán los alimentos y terminan el ciclo de esta manera, ¿no? Entonces estas relaciones forman las secuencias, ¿no? En las cuales consume
al precedente y es consumida por el siguiente, ¿no? Lo cual se llama una cadena alimentaria o una red trófica, ¿no? O las redes de alimento. En una red de alimento habrá pocos organismos en cada nivel, ¿no? Como uno sigue los acoplamientos de la red encima de la cadena formando una pirámide, ¿no? Entonces, estos conceptos llevan a la idea de biomasa, ¿no? Que es la materia viva total en un ecosistema, también de la productividad primaria, el aumento en los compuestos orgánicos y de la productividad secundaria, ¿no? Que es la materia viva producida por los consumidores y los componedores en un rato dado, ¿no? Entonces, estas dos ideas son dominantes, puesto que permiten evaluar la capacidad de carga, ¿no? Que es el número de organismos que se pueden apoyar por un ecosistema dado, ¿no? Entonces, en ninguna red de alimentos se transfiere totalmente la energía contenida en el nivel de los productores a los consumidores, ¿no? Entonces se pierden ascendentes cuanto más allá es la cadena, mayor la energía y los recursos, ¿no? Así puramente de una energía y desde el punto de vista del alimento, es más eficiente para que los seres humanos sean consumidores, por ejemplo, subsistir de vehículos, de granos, de legumbres, de fruta, que consumidores secundarios, ¿no? Como son los herbívoros consumidores, los omnívoros o sus productos. Y aún más que sean consumidores terciarios, como son los carnívoros, consumidores, omnívoros o seres productos, ¿no? Entonces, un ecosistema es inestable cuando sobra la capacidad de carga, ¿no? Entonces, la productividad total de los ecosistemas es estimada a veces comparando tres tipos de ecosistemas con base en tierra y el total de ecosistemas acuáticos. Entonces, se estima que la mitad de la producción primaria puede ocurrir en tierra y el resto en océano, ¿no? Muy bien, en este caso estamos viendo lo que son los niveles de organización en la ecología, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es un primer nivel, que es el universo, el sistema de galaxias, la galaxia, el sistema planetario, el sistema solar, el planeta, ¿no? Luego pasamos a hablar de lo que es la biosfera, el ecosistema, la comunidad, la población, y luego de ello pasamos a hablar de lo que vendría a ser especie, organismo, aparatos o sistemas, órganos, tejidos, células, moléculas y átomos, ¿no? Muy bien, luego de eso pasemos a hablar lo que vendría a ser la denominación de biosfera, ¿no? En este caso. En este caso, la biosfera vendría a ser la envoltura viva de la Tierra, ¿no? Que es la capa del planeta en el cual se desarrollan las actividades de los seres vivos, ¿no? Esta comprende, en este caso, hasta cierta altura en cuanto a la atmósfera y también cierta profundidad en el manto terrestre, ¿no? Entonces, como bien les indica, en este caso, también la biosfera es el conjunto de la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, en este caso, ¿no? Bien, entonces, como bien les indicaba, la capa exterior del planeta puede ser dividida en varios comportamientos, ¿no? Entonces, hablamos de lo que vendría a ser la hidrosfera o esfera de agua, la litosfera o ámbito de los suelos y rocas, y la atmósfera, ¿no? En este caso, o la esfera de aire, ¿no? Como también se le llama, ¿no? Entonces, como bien les indicaba, en este caso, luego de ello, en este caso, como bien le estaba indicando, así la biosfera o la esfera de la vida, a veces descrita como el cuarto sobre, es la materia viva del planeta, ¿no? O es la parte ocupada por la vida, ¿no? Alcanza así en los otros tres ámbitos, aunque no hay habitantes permanentes en la atmósfera, ¿no? En relación con el volumen de la Tierra, la biosfera es solamente la capa superficial muy delgada que existe 11.000 metros bajo el nivel del mar a 15.000 metros por encima, ¿no? Entonces, por ejemplo, se piensa que la vida por primera vez se desarrolló en la hidrosfera a profundidades, digamos, muy, ¿no? Lo que se conoce como la zona fótica, ¿no? En este caso. Sin embargo, de forma reciente, una teoría de la competencia
convertido de que la vida se originó alrededor de fuentes hidrotermales en la profundidad del océano, ¿no? Y luego de esto aparecieron los organismos multicelulares y colonizaron las zonas bentónicas, ¿no? También aparecieron lo que vendrían a ser organismos fotosintéticos, los cuales mediante reacciones químicas los gases hasta llegar a las actuales concentraciones, especialmente la abundancia de oxígeno que caracteriza a nuestro planeta, ¿no? Asimismo, la vida terrestre se desarrolló más tarde debido a la protección de los rayos UV por la capa de ozono. Luego ocurrió lo que vendría a ser la diversificación de las especies terrestres, ¿no? Lo cual se piensa que fue incrementada por la deriva de los continentes, ¿no? Por aparte, o alternativamente por chocar, ¿no? Entonces la biodiversidad se expresa en el nivel ecológico, ecosistema, nivel de población, diversidad interespecífica, las especies, ¿no? Que son la diversidad específica, y el nivel genético, ¿no? Entonces la biosfera contiene grandes cantidades de elementos, ¿no? Tales como son el carbono, el nitrógeno y oxígeno. También tiene otros elementos como son el fósforo, el calcio, el potasio, y también son esenciales a la vida, aún están presentes en cantidades más pequeñas, ¿no? Entonces, en el ecosistema y los niveles de biosfera es un continuo reciclaje de todos estos elementos que se alternan entre los estados minerales y orgánicos, ¿no? Aunque hay una ligera entrada de la energía geotérmica, ¿no? La mayor parte del funcionamiento de los ecosistemas se basa en el aporte de la energía solar, ¿no? Entonces, las plantas y los microorganismos fotosintéticos convierten la luz en energía química mediante el proceso de fotosíntesis, ¿no? Lo que da lugar a la glucosa y libera oxígeno en el proceso, ¿no? Entonces la glucosa se convierte así en la segunda fuente de energía que impulsa el ecosistema, ¿no? Entonces parte de esta glucosa se utiliza de forma directa por otros organismos para la energía, y otras moléculas de azúcar pueden ser convertidas en otras moléculas como aminoácidos, ¿no? Entonces, las plantas usan alguna de estos azúcares concentrados en el néctar para atraer a los polinizadores para la ayuda en la reproducción, ¿no? Luego también hay un proceso importante, ¿no? Como vendría a ser la respiración celular, ¿no? Que es el proceso mediante el cual los organismos, como los mamíferos, rompen de glucosa hacia abajo en sus mandantes el agua y el dióxido de carbono, ¿no? Por lo tanto, también recuperan la energía almacenada originalmente dio el sol a las plantas. Entonces, la proporción de la actividad fotosintética de las plantas y otros fotosintetizadores a la respiración de otros organismos determina la composición de la atmósfera de la Tierra, ¿no? En particular, su nivel de oxígeno, ¿no? Las corrientes de aire globales unen la atmósfera, manteniendo casi el mismo equilibrio de los elementos en áreas de intensa actividad biológica y las áreas de actividad biológica ligera, ¿no? Entonces, el agua es también intercambiada entre la hidrosfera, ¿no? En este caso, la litosfera, la atmósfera, la biosfera, en los ciclos regulares, ¿no? Y los océanos son los grandes depósitos que almacenan el agua, ¿no? Aseguran la estabilidad térmica y climática y facilitan el transporte de elementos químicos gracias a las grandes corrientes oceánicas, ¿no? Muy bien. Pues pasemos a hablar ahora de lo que vendrían a ser un ecosistema, ¿no? En este caso. Entonces, un principio central de la ecología es que cada organismo vivo tiene una relación permanente, ¿no? Y continua con todos los demás elementos que componen su entorno, ¿no? Entonces, la suma total de la interacción de los organismos vivos, que vendría a ser la biocenosis, y su medio
no viviente, lo cual se conoce como biotopo, es una zona que se denomina un ecosistema, ¿no? Entonces, los estudios, en este caso, por lo general, nos centramos en lo que vendría a ser la circulación de la energía y de la materia a través del sistema, en este caso, ¿no? Entonces, casi todos los ecosistemas funcionan con lo que vendría a ser la energía solar, ¿no? La cual es capturada por los productores primarios a través de la fotosíntesis, ¿no? Esta energía fluye a través de la cadena alimentaria a los consumidores primarios, que son los herbívoros que comen y digieren las plantas. Luego pasan a los consumidores secundarios y luego de esto a los terciarios, ya sean los omnívoros o carnívoros, ¿no? Entonces la energía se pierde a los organismos vivos cuando se utiliza por los organismos para hacer el trabajo o se pierde como calor residual, ¿no? Entonces la materia es incorporada a los organismos vivos por los productores primarios, ¿no? Entonces esas plantas fotosintetizadoras fijan el carbono a partir del dióxido de carbono y del nitrógeno de la atmósfera o nitratos presentes en el suelo para producir aminoácidos, ¿no? Entonces, gran parte de los contenidos de carbono y nitrógeno en los ecosistemas es creado por las instalaciones de este tipo y luego se consume por los consumidores secundarios y terciarios y se incorporan en sí mismos. Entonces, los nutrientes son generalmente devueltos a los ecosistemas a través de la descomposición y todo el movimiento de los productos químicos en un ecosistema se denomina, como bien les indicaba, ciclo biogeoquímico y también incluye, por ejemplo, a los conocidos ciclo de carbono y ciclo de nitrógeno que vamos a explicar más adelante, ¿no? Muy bien, entonces los ecosistemas de cualquier tamaño se pueden estudiar, ¿no? Por ejemplo, una roca y la vida de las plantas que crecen en ella puede ser considerada un ecosistema, ¿no? Esta roca puede estar dentro de un llano, ¿no? Con muchas de estas rocas, hierbas pequeñas y animales que pastorean, ¿no? También un ecosistema. Este puede ser simple en la tundra, que también es un ecosistema, ¿no? Aunque una vez que son de ese tamaño, por lo general se denominan biomas, ¿no? Que son ecosistemas globales. De hecho, toda la superficie terrestre de la Tierra, toda la materia que lo compone, el aire que está directamente encima de este y todos los organismos vivos que viven dentro de ella pueden ser considerados como un solo o un gran ecosistema en este caso, ¿no? Entonces los ecosistemas se pueden dividir en los ecosistemas terrestres, ¿no? Que en este caso pueden ser los ecosistemas de bosques, ¿no? Las estepas, las sabanas. Tenemos también lo que son ecosistemas de agua dulce, como son los lagos, estanques, ríos, y también lo que son ecosistemas marinos, ¿no? En función del biotopo dominante, ¿no? En este caso, ¿no? Muy bien, luego de eso podemos hablar lo que vendría a ser las relaciones entre ecosistemas, ¿no? Y también, digamos, cómo se divide la Tierra en cuanto a los ecosistemas globales, ¿no? Entonces, como bien les indicaba, los ecosistemas no están aislados, ¿no? Unos de otros, sino que se encuentran conectados, ¿no? Por ejemplo, el agua puede circular entre los ecosistemas por medio de un río o corriente oceánica, ¿no? Entonces, el agua en sí, como un medio líquido, incluso define los ecosistemas, ¿no? Entonces, algunas especies, como el salmón o la anguila, ¿no? De agua dulce, se mueven entre los sistemas marinos y los de agua dulce, ¿no? Entonces, estas relaciones entre los ecosistemas nos dan la idea de un bioma, ¿no? Que es un ecosistema global, en este caso, un ecosistema tan grande que puede inclusive, digamos, estar solamente en un solo continente y es un ecosistema, ¿no? Muy bien. Entonces, un bioma es una formación homogénea, ¿no? Ecológica que
existe una amplia región, ¿no? Como por ejemplo la tundra, ¿no? En Rusia y las estepas, ¿no? La biosfera en este caso comprende, ¿no? La totalidad de los biomas de la Tierra, la totalidad de los recursos donde la vida es posible, ¿no? Desde las montañas más altas hasta las profundidades oceánicas. Asimismo, los biomas están bastante bien distribuidos a lo largo de las subdivisiones a las latitudes, ¿no? Desde el Ecuador hacia los polos, con las diferencias basadas en el entorno físico, ¿no? Por ejemplo, los océanos o cordilleras y el clima, ¿no? Entonces, su variación está generalmente relacionada con la distribución de las especies, ¿no? De acuerdo a su capacidad para tolerar la temperatura, la sequedad o ambos, ¿no? Por ejemplo, se pueden encontrar algas fotosintéticas solo en la parte luminosa del océano, ¿no? Donde puede penetrar la luz del sol, mientras que las coníferas se encuentran principalmente en las montañas, ¿no? Entonces, aunque esta es una simplificación de un sistema más complicado, la latitud y la altitud representan de manera adecuada la distribución de la diversidad biológica dentro de la biosfera, ¿no? En general, la riqueza de la diversidad biológica, así como los animales, como para las especies de plantas, está disminuyendo más rápidamente cerca del ecuador, ¿no? Y más lentamente a medida que nos aproximamos a los polos, ¿no? Entonces, la biosfera también puede ser dividida en ecozonas, ¿no? Que están muy bien definidas y sobre todo hoy día se ven las fronteras continentales, ¿no? En este caso. Bien. Entonces, por ejemplo, hoy estamos viendo un tipo de ecosistema propio, ¿no? De la costa peruana, lo que son denominados los humedales, ¿no? Lo cual es en la costa peruana, tenemos varios de ellos, ¿no? Y no muy lejos del centro de la ciudad de Lima, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de los humedales de Chorrillos, ¿no? De los denominados pantanos de Villa, ¿no? En este caso, que son uno de los más conocidos. También tenemos lo que son los humedales de Ventanilla, ¿no? Ya en la parte norte de Lima, ¿no? En la provincia del Callao. Y también algunos no muy conocidos, sin embargo, antiguamente existían también humedales en la mayor parte del Callao, en este caso, ¿no? Existe, sin embargo, estos, bueno, fueron disminuyendo la cantidad de agua, ¿no? Debido a las actividades propias, en este caso, de los habitantes del lugar, ¿no? Y de esta manera fueron desapareciendo poco a poco, ¿no? Entonces, muy bien, también otro tema importante es hablar de lo que se denomina como tasa de renovación, ¿no? Que es la relación que existe entre la producción y la biomasa, ¿no? Y sirve para indicar la riqueza de un ecosistema a un nivel trófico, ya que representa la velocidad con que se renueva la biomasa, ¿no? Por lo que también recibe el nombre de la tasa de renovación, en este caso, ¿no? Bien, ahora pasemos a hablar de lo que vendría a ser biodiversidad en este caso, ¿no? Muy bien. Entonces, la biodiversidad, ¿no? O la diversidad biológica es, según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, el término por el que se hace referencia a la amplia, ¿no? Variedad de seres vivos sobre la Tierra y lo que sucede con los patrones naturales que la conforman, ¿no? Resultado de miles de millones de años de evolución, ¿no? Según los procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano, ¿no? Entonces, la biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie, ¿no? Por eso se habla de una diversidad genética que permite la combinación de múltiples formas de vida y cuyas mutuas interacciones
con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el mundo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en la cumbre de la Tierra que se celebró en el año 92, ¿no? Reconoció la necesidad mundial, ¿no? De conciliar la preservación futura de la biodiversidad con el progreso humano según criterios de sostenibilidad o de sustentabilidad promulgados por el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica que fue aprobado en Nairobi el 22 de mayo del año 94 en este caso, ¿no? Muy bien. Luego de ello vamos a pasar a hablar lo que vendría a ser términos conocidos como biocenosis, en este caso, que vendría a ser también considerado lo que es llamado la comunidad biótica o ecológica, ¿no? Que es el conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio que se denomina biotopo, que ofrece las condiciones ambientales necesarias para su supervivencia en este caso, ¿no? Entonces, dentro de esto tenemos, en este caso, las siguientes, que vendría a ser, primero, en este caso, lo que son los seres autótrofos o productores, y tenemos en este caso a lo que son los fotosintéticos, que vendrían a englobar en todo caso a las plantas, y también lo que vendrían a ser los organismos unicelulares que vendrían a ser las algas verdes azuladas. Y también tenemos lo que son los autótrofos productores quimiosintéticos, que son algunas bacterias que pueden en este caso transformar la materia inorgánica en glucosa en este caso, ¿no? Luego de ello tenemos lo que vendrían a ser en este caso, miembros de la cadena heterótrofos, que son los consumidores primarios, ¿no? Los consumidores secundarios, los terciarios y los consumidores de alto nivel, ¿no? En este caso, ¿no? Muy bien. Luego de ello pasamos a hablar de los consumidores omnívoros. Muy bien. Entonces, entre los consumidores omnívoros vendrían a ser lo que pueden alimentarse tanto de materias de origen animal como de vegetal, ¿no? Entonces, dentro de ello tenemos a los simios superiores, en este caso, como vendrían a ser las especies de gorilas, ¿no? También los osos, ciertas especies de peces, también de aves y también de reptiles, en este caso, ¿no? Muy bien. Luego de ello pasamos a ver lo que vendrían a ser los consumidores hematófagos, ¿no? Entonces podemos ver en la imagen lo que vendrían a ser las denominadas sanguijuelas, ¿no? Las cuales suelen alimentarse de forma parasitaria de cualquier persona o animal que se encuentre cerca del lugar donde ellas habitan, ¿no? Como vendrían a ser los cursos bajos de agua, o también en este caso las aguas estancadas de pantanos, ¿no? O pequeños cochos, ¿no? Entonces, estos animales suelen encontrarse de forma mayoritaria en lo que vendría a ser la región amazónica de nuestro país, ¿no? Son comunes encontrarlos en las charcas poco profundas, ¿no? Próxima a los ríos, esperando en este caso que se acerque algún animal o ser humano para que se puedan asir mediante sus ventosas que tienen en cada parte de su organismo y de esta manera puedan succionar el sangre del hospedero en este caso, ¿no? También podemos ver a la mano derecha el esfuerzo de una tenia, ¿no? Este ya no vendría a ser un parásito externo, ¿no? Sino uno interno. Entonces, este parásito, por ejemplo, ¿qué tipo de relación ecológica tendría con el ser humano, no?
o bien en este caso con algunas especies animales a las cuales también infecta. Sin embargo, cabe indicar que las tenias, digamos, en los seres humanos son específicas para la especie en este caso, ¿no? Bien, en este caso la relación ecológica que tendría vendría a ser la del parasitismo, ¿no? Que es una relación intraespecífica debido a que esta digamos que se desarrolla al interior del ser vivo, en este caso, ¿no? Es un parásito interno el cual se adhiere a la mucosa intestinal, principalmente a fin de poder absorber los nutrientes que se producen por la degradación de los alimentos que ingerimos, ¿no? Entonces, de esa manera, esta solitaria se nutre y dentro de poco tiempo puede alcanzar un gran tamaño y obstruir, en este caso, las vías digestivas del hospedador, ¿no? Muy bien. También podemos ver en este caso al costado, ¿no? Una especie bastante conocida, ¿no? Suelen habitar lo que son, en este caso, lugares, en este caso, con poca iluminación, ¿no? Debido a que sus ojos son bastante sensibles, ¿no? A la luz directa y más que nada se desplazan durante las horas crepusculares, ¿no? La mayoría de especies, en este caso, tienen una alimentación más que nada destinada a lo que son frutas y vegetales, ¿no? Sin embargo, hay especies que tienen en su dieta principal la ingesta de sangre, ¿no? La cual obtienen de principalmente los animales domésticos de los poblados que se encuentran cercanos a los lugares donde estos habitan, ¿no? Bien, luego de esto vemos un animal muy interesante, ¿no? En la parte derecha, ¿no? La cual se denomina lampreas, ¿no? Las lampreas, como bien pueden ver en la foto, ¿no? Es un pez, ¿no? Es un pez el cual tiene en su boca transformada una especie de gran saco de ventosas, ¿no? Con los cuales se adhiere principalmente a las agallas de los grandes peces, ¿no? Como son, por ejemplo, tiburones, ballenas, y de esta manera va succionando la sangre, ¿no? Que proviene de la respiración de los peces, ¿no? Y de esta manera, en este caso, estos animales logran crecer de gran tamaño solamente cuando ya cumplen su crecimiento completo antes de reproducirse, recién se sueltan del hospedador, ¿no? Y finalmente volvemos a ver lo que vendría a ser un también parásito externo, ¿no? Denominado garrapata, ¿no? Este arácnido es bastante conocido, ¿no? En este caso siempre se encuentra infectando sobre todo a los perros, ¿no? En este caso, ¿no? Este arácnido, en este caso, siempre suele estar dentro de las poblaciones, ¿no? Activas y eso se encuentra más que nada en los vegetales, ¿no? Cuando el perro, en este caso, se aproxima a los pastos, ¿no? Que se encuentran cerca de donde viven, se adhieren, ¿no? Fácilmente al pelo del perro y de esta manera proceden a instalarse en su piel y succionan la sangre para su alimentación, ¿no? Tan solo cuando ya han consumido toda la sangre que han podido absorber, solo así se sueltan, ¿no? En este caso, pero en ocasiones pueden producir bastante problemas en las mascotas, ¿no? Muy bien. Bien, siguiendo con la clase, en este caso pasemos a hablar de lo que vendrían a ser los consumidores piscívoros o ectiófagos, ¿no? Que son los que principalmente ingieren lo que son las especies que se encuentran dentro de los ecosistemas acuáticos, ¿no? Como vendrían a ser los mares, ríos, lagunas, estanques, charcas, o cualquier otro tipo de ecosistema cuyo principal, en este caso, elemento vendría a ser la cuestión acuática, en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí, una especie de murciélago en el cual, para su alimentación, se aproxima a los cursos de agua que se encuentran próximos a sus lugares en los cuales, digamos, se guarecen. Y de esta manera, al cazar los peces, obtienen
la mayor parte de su alimentación en este caso, ¿no? También podemos observar en la foto una especie de águila bastante común en este caso dentro de América del Norte, ¿no? Cuya principal fuente de alimentación es la pesca de las especies, en este caso de peces, llamadas truchas o salmones, bastante comunes en los cursos de agua fría de Estados Unidos, ¿no? Luego de ello vamos a ver lo que son los consumidores corpófagos, los cuales se alimentan de desechos, ¿no? Entre ellos están las moscas, los escarabajos y también ciertas especies de polillas, las cuales tienen en este caso una gran, bastante importancia dentro del ecosistema debido a que reciclan los nutrientes de los residuos y de esta manera los incorporan dentro de la cadena trófica y de esta manera cumple el principio de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma en este caso, ¿no? Entonces, ninguna parte de energía, digamos, se pierde en el proceso, sino que se transforma en otro tipo de energía que pueda ser utilizada en la red trófica, ¿no? Muy bien. Luego de ello continuamos. Luego de ello continuamos. Muy bien, luego de ello continuamos en este caso. Y pasamos a hablar de los miembros de la red trófica, lo cual se denominan los insectívoros y también lo que son los fructófagos, ¿no? Los fructófagos en este caso, ¿no? Entonces, los insectívoros, como su nombre indica, bueno, son los que tienen en su dieta, de forma, digamos, mayoritaria, la ingesta de insectos, ¿no? De ellos, lo principal que se alimentan de ellos vendrían a ser los arácnidos, ¿no? Entre ellos las distintas especies de arañas que existen. También algunos insectos que se alimentan también de especies, digamos, inferiores a ellos. Y también ciertas especies de aves que se alimentan de insectos, ¿no? Luego de ello también hablemos de lo que vendrían a ser los miembros de la red trófica denominados fitófagos, ¿no? Los cuales su alimentación se basa en la ingesta de material herbáceo, ¿no? En este caso, ¿no? Hojas y tallos de los árboles o en todo caso plantas en las cuales habitan, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver en este caso, en la primera foto, eh, una larva, ¿no? Una larva en este caso, de una mariposa, ¿no? Que se desarrolla, en este caso, en la región amazónica de nuestro país, en la región de Madre de Dios, ¿no? Estamos hablando de la mariposa monarca, ¿no? Bastante, en este caso, requerida por coleccionistas, ¿no? También inclusive se reproduce en cautiverio. Sin embargo, en su etapa, digamos, inicial de su vida, presenta una fase larvaria, ¿no? La cual en este caso, al no tener el sistema digestivo adaptado para succionar néctar como si lo tienen las mariposas, sino que al principio de su vida es dotado de un sistema digestivo masticador de celulosa, ¿no? Entonces su adaptación es que durante la fase larvaria se alimenta principalmente de materia vegetal orgánica y de esta manera luego que pasa a la etapa ya de adulto, su órgano masticador se transforma y se vuelve del tipo succionador para poder de esta manera alimentarse en la fase adulta, ¿no? Luego de ello también vemos en la siguiente foto lo que vendría a ser una especie de oso, ¿no? El oso panda, bastante llamativo, ¿no? Y conocido, que habita en las grandes, en este caso, montañas al este del Himalaya, ¿no? Entre China, Nepal, inclusive hasta en Rusia esperable encontrarlo. Sin embargo, la especie ha retrocedido bastante debido a la caza a la cual es sometido y también a la reducción de los grandes bosques de bambú que constituyen su principal lugar, digamos, de hábitat, ¿no? Lo cual, digamos, está disminuyendo ante el incremento de la deforestación para poder crear más área agrícola y también esto se debe debido a la caza a la cual es sometido debido a varias creencias
que tienen contra ellos, ¿no? Muy bien. Luego de ello continuamos. Podemos ver, en este caso, los miembros de la red trófica que son considerados frugívoros. Frugívoros cuando se alimentan de lo que vendrían a ser las frutas, ¿no? Entonces, podemos ver una especie de murciélago y también asimismo lo que vendría a ser una especie de ave bastante conocida, ¿no? Que habita en nuestro país, como es el tucán, ¿no? El cual se alimenta principalmente de fruta, ¿no? Principal, y finalmente, y no menos importante, mencionamos en todo caso lo que vendrían a ser los miembros carroñeros o saprófagos, los cuales son los que se alimentan de la materia en descomposición y de esta manera regresan los nutrientes de los animales, de los cuerpos de los animales y plantas que se encuentran en descomposición y se vuelven nuevamente a integrar en la red trófica, ¿no? Entonces, principalmente los que se encargan de esta labor vendrían a ser las especies, en este caso de seres unicelulares, como vendrían a ser las bacterias, los hongos, entre otros, y también asimismo lo que son los insectos, ¿no? Que suelen alimentarse de otros seres vivos muertos, perdón, de otros seres muertos, y también tenemos lo que son las aves carroñeras, como vendrían a ser estas denominadas como buitres, cóndores, y también uno más conocido, ¿no? Los denominados gallinazos, ¿no? Que son los que se encuentran principalmente en la costa y en la región amazónica de nuestro país, que se alimentan de cualquier tipo de residuo animal que se encuentre cerca de sus lugares de anidación, ¿no? Por ejemplo, es frecuente verlos merodear, ¿no? Por el río Rímac, ¿no? Y también es bastante común verlos merodear en las zonas pobladas, ¿no? Podemos decir que vendrían a ser los patrulleros que se encargan de reciclar la basura que encuentran en su lugar donde habitan, ¿no? En este caso, ¿no? Muy bien. Luego de ello pasamos a hablar de lo que vendrían a ser los niveles estructurales del ecosistema, en este caso, ¿no? Entonces, podemos observar en el siguiente gráfico lo que vendrían a ser primero los niveles de organización del ecosistema, ¿no? Entonces, primeramente tenemos lo que son los miembros autótrofos, los cuales, digamos, mediante la absorción de la luz solar y el proceso de otros, se hace la fotosíntesis y de esta manera pueden producir glucosa, la cual se incorpora al ciclo, digamos, en el cual se encuentran, ¿no? Entonces podemos ver ahí que las plantas verdes, en este caso, son los organismos productores, que son los organismos autótrofos. Luego de ello tenemos lo que son los fitófagos o herbívoros, que vendrían a ser los consumidores primarios y vendrían a ser los denominados organismos heterótrofos, ¿no? A diferencia de las plantas que son autótrofos porque tienen una nutrición, digamos, por sí misma, ¿no? En cambio, los animales requieren ingerir otros seres para poder completar, digamos, su nutrición en este caso, ¿no? Luego de ello tenemos lo que son los zoófagos carnívoros, que vendrían a ser los consumidores secundarios. En este caso podemos ver ahí la presencia de un zorro. Muy bien, y luego de ello, en esta estructura que estamos observando, que vendría a ser un ecosistema, se da lo que es un flujo de energía, ¿no? Como podemos observar, toda la energía que ingresa es reciclada, digamos, al final, y se vuelve nuevamente a incorporar dentro del ecosistema en sí, ¿no? Muy bien. Entonces, finalmente, pasemos a hablar de lo que vendrían a ser las relaciones interespecíficas entre especies, en este caso, ¿no? Como bien les indicaba, las especies se relacionan entre sí mediante nexos o nexos de comunicación, como por ejemplo, tenemos animales que
son parásitos de otros, ¿no? Tenemos animales que son comensales de otros y también otros que cooperan entre sí para poder alimentarse mejor. Por ejemplo, hablemos en este caso de los líquenes, ¿no? Que en este caso vendría a ser la unión de un alga, ¿no? De un alga con hongo, el cual en este caso colaboran mutuamente y de esta manera pueden sobrevivir en los ambientes agrestes en los cuales suelen colonizar como son los cerros y otros espacios poco poblados, ¿no? También tenemos, por ejemplo, lo que son las relaciones denominadas parasitismo, ¿no? Donde una especie, digamos, vive a expensas de otra generando perjuicio, ¿no? Como por ejemplo los pequeños insectos que proliferan en las especies domésticas, como son perros, gatos, entre otros, ¿no? Por ejemplo, las pulgas, rapatas vendrían a ser un ejemplo de parasitismo, ¿no? Sin embargo, si por ejemplo un organismo, digamos, vive a expensas de otro, pero no le genera ningún prejuicio, entonces hablamos de comensalismo, ¿no? Donde un organismo se alimenta de otro, pero no genera en este ningún efecto negativo, ¿no? Muy bien, entonces con ello habríamos culminado la clase de hoy. Entonces lo que haríamos ahora es desarrollar las preguntas, en este caso, para que de esta manera puedan ustedes desarrollarlas, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a desarrollar las preguntas, espero que las tengan todos ustedes para que puedan responderlas y de esta manera practicar, ¿no? Muy bien. En este caso tenemos la primera pregunta que dice, uno, ¿no? En relación a los problemas ambientales, es verdad que, ¿no? La primera premisa dice, ¿no? Encuentran solución cuando se analizan con el método científico deductivo que divide los problemas grandes en otros más pequeños. La segunda dice, ¿no? Deben ser estudiados con la colaboración de múltiples disciplinas científicas. Conviene analizarlos como sistemas complejos. Y la tercera dice, ¿no? En la actualidad existen los de computador que predicen con fidelidad casi total el comportamiento de los ecosistemas. Entonces la respuesta vendría a ser la letra A, ¿no? Falso, verdadero, verdadero, falso. Muy bien. Entonces pasemos a la pregunta 2, ¿no? Muy bien. Dice, en relación a los sistemas complejos, es verdad que en todo sistema, dice, ¿no? Dice, a ver, en todo sistema complejo hay un fin común a todos los elementos que forman el sistema. La segunda premisa dice, para conocer bien un sistema complejo, basta conocer bien sus partes. Y la tercera dice, el equilibrio típico de un sistema medioambiental es dinámico. Entonces la respuesta vendría a ser la letra E. Es verdadero, ¿no? En todo sistema complejo hay un sinfín, hay un fin común a todos los elementos que forman el sistema. La segunda también es verdad. Para conocer bien un sistema complejo, basta conocer bien sus partes. Sin embargo, en este caso, la tercera también es verdadera. Es el equilibrio físico típico de un sistema medioambiental es dinámico, ¿no? Muy bien. Pasemos a la tercera pregunta. Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. La primera dice, ¿no? Los productores primarios en el ecosistema son los organismos fotosintéticos. La segunda dice, el biotopo es el conjunto de elementos no vivos que forman parte del ecosistema. La tercera dice, la mayor parte de la biomasa de la biosfera se concentra en los productores primarios. La respuesta vendría a ser la C. Las tres son verdaderas, ¿no?
Los productores primarios en el ecosistema son los organismos fotosintéticos, es verdadero. El biotopo es el conjunto de los elementos no vivos que forman parte del ecosistema, verdadero. Y la mayor parte de la biomasa de la biosfera se encuentra en los productores primarios, también es verdadero. Bien, pasemos a la cuarta pregunta. Pasemos en este caso a la cuarta pregunta. Dice, señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. La primera dice, ¿no? En el ecosistema, los herbívoros son los productores primarios. La segunda dice, la fotosíntesis de las plantas forman parte del ciclo del oxígeno en la naturaleza. Y la tercera dice, la reserva más abundante de nitrógeno son los nitratos del suelo. Entonces, la respuesta vendría a ser la letra B. La primera es falsa. En el ecosistema, los herbívoros son los productores primarios. De falso, son los consumidores. La letra B también, pero la segunda también es falso. La fotosíntesis de las plantas forman parte del ciclo del oxígeno, falso. Y la tercera dice, la reserva más abundante de nitrógeno son los nitratos del suelo. Ese es verdadero. Sería la respuesta a la letra B. Muy bien. Seguimos con la 5, ¿no? Señales si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. La primera nos dice, ¿no? La producción primaria neta es la energía total fijada por fotosíntesis por las plantas de un ecosistema. La segunda dice, hay bacterias capaces de convertir los compuestos de nitrógeno del suelo en nitrógeno gas. Y la tercera dice, el factor que suele limitar la productividad del ecosistema es casi siempre la energía luminosa disponible. Entonces, la respuesta vendría a ser la letra D. Falso, verdadero, falso, ¿no? Muy bien. Entonces, sigamos ahora con las letras, perdón, con el número 6. Señales si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, ¿no? La primera dice, las poblaciones de especies con estrategia de la K disminuyen su población drásticamente hasta casi desaparecer después de que han llegado a su máximo de crecimiento. La segunda dice, la depredación es ecológicamente hablando, ya que es beneficiosa para la especie depredada. Y la tercera dice, las especies con estrategia de la K suelen ser plantas y animales grandes y longevos. La respuesta vendría a ser la letra B. Falso, verdadero, verdadero. Muy bien. Pasemos ahora, en este caso, al número 7. La relación beneficiosa entre las aves o insectos polinizadores y las plantas correspondientes es un ejemplo de lo que se denomina. La letra A dice mutualismo, la B comensalismo, la C parasitismo, la D depredación y la E dice amensalismo. La respuesta sería letra A, mutualismo, ¿no? Eso quiere decir que en este caso las aves o los insectos polinizadores como son las mariposas, abejas, escarabajos, cooperan con las plantas mutuamente, ya que en este caso la planta le provee a los insectos o aves néctar para su alimentación y estas en este caso transportan el polen para poder desarrollar la polinización y de esta manera asegurar la reproducción de las plantas, ¿no? Muy bien, entonces sería la letra A. Luego seguimos con el número 8. Muchas plantas están adaptadas a perder agua a través de sus. La letra A dice hojas, la B raíces, la C meristemas, la D estomas y la E tallos. Entonces, el órgano por el cual en este caso las plantas se regulan, en este caso la presencia de agua dentro del organismo vendrían a ser los estomas. Los estomas vendrían a ser los poros
de la piel, ¿no? Si queremos compararlo con los humanos, por los cuales exudan en este caso el agua que no necesitan en su organismo, ¿no? Entonces de esta manera lo expelen, ¿no? Entre los estomas. La respuesta es la letra D. Seguimos con la 9. Las zonas donde encontramos acantilados y diversos organismos como estrellas de mar, cangrejos, algas, conchas. La respuesta A dice alta mar, la B zona litoral, la C zona continental, la D zona abisal y la E zona fótica. No vendría a ser la zona litoral. Si recordamos en este caso la división del perfil marino, podemos lograr que la zona litoral es la más próxima, digamos, al, al terreno, en este caso al borde de la playa, y entonces es el hábitat usual de estos organismos como son las estrellas de mar, cangrejos, algas, porque son tan próximas en este caso a las playas, ¿no? Entonces sería la respuesta B, zona litoral. Finalmente, la última que dice la letra, perdón, el número 10, en las zonas donde el agua es escasa, las plantas son la letra A, grandes, la B, de hojas caducas, la C, de hojas modificadas, la D, la A y la B, y la E, la B y la C. La respuesta sería la letra E, B y C, ¿no? Entonces, podemos observar que en los lugares donde existe escasa presencia de agua, las plantas, con el fin de evitar la transpiración excesiva y de esta manera la pérdida de agua, lo que hacen es modificar sus hojas o bien las transforman en espinas, como por ejemplo tienen gran cantidad de cactus y también algunas especies de árboles, o bien en todo caso las transforman en hojas, en todo caso temporales, la cual es llegado la época de escasez, se caen de los árboles y de esta manera no absorben, o perdón, no gastan agua en exceso y de esta manera les permite sobrevivir grandes temporadas sin agua hasta la llegada de las precipitaciones que tengan que ver con la temporada en la cual se encuentran los organismos vivos, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto habríamos culminado la clase del día de hoy, ¿no? Espero que haya sido de su agrado y se hayan despejado todas las dudas que hayan tenido concernientes al tema que hemos elaborado el día de hoy. Entonces, con esto me estaré despidiendo, ¿no? No sin antes indicarles que igualmente se les pide, ¿no? Siempre que tengan el esfuerzo, ¿no? Adecuado para que puedan lograr los objetivos que se han planteado, como es el ingresar a una universidad en este caso y poder desarrollarse y cumplir con los objetivos que se han propuesto, ¿no? Entonces, para mí ha sido un gusto el haberle dictado la clase del día de hoy. Entonces, conmigo será hasta otra oportunidad. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.